A ver, yo creo que en México tenemos una historia rica, una historia compleja, muchas veces surreal, muchas veces surreal. Y yo creo que es la base o una base increíble para hacer ficción histórica. O sea, nada más hay que ver los personajes que tenemos. Tenemos a este seductor de la patria, que es Antonio López de Santana, eh, que entre que lo quiere, si no lo quiere, si le tocó la venta de la mitad del territorio y gobernó 11 veces porque se aburría y lo mandaban a su, bueno, renunciaba y se iba a su casa y le iban a buscar para que volviera a gobernar. Tenemos este héroe militar que se convierte en el gran dictador que es Porfirio Díaz. Tenemos un espiritista que derroca a Porfirio Díaz. No, o sea, nada más de ver los gobernantes que hemos tenido en México podemos darnos cuenta que muchísimos de ellos podrían ser novelas o series o películas increíbles. Tenemos amores que también han traspasado fronteras. No hace mucho que celebramos el aniversario luctuoso de eh, María Antonieta Rivas Mercado, famosa eh, por darse un tiro en Notre Dame, ¿no? Eh, que fue pues novia durante muchísimos años de José Vasconcelos, otro personaje increíble. Tenemos esta anécdota de cuando México decidió que pues ya no iba a venir Santa Claus y por qué no lo cambiamos por Quetzalcóatl. Eh, Tenemos héroes locales, tenemos inundaciones, tenemos pandemias. Se puede contar desde el punto de vista bélico las rebeliones que hubo durante la Nueva España para independizarla. Por supuesto, todos estos personajes de la independencia, digo, por supuesto Iturbide, yo escribí una novela sobre Iturbide, pero también Hidalgo y Morelos, eh, Guerrero, son personajes increíbles para ser protagonistas de la ficción histórica, pero también las mujeres, muchas de ellas también las escribí para el proyecto de Nueve Mexicanas que hicieron historia, que claro, ahí son semblanzas pequeñas, pero que también podrían tener su propia novela, su propia película y su propia miniserie. Entonces, la verdad es que México es muy, muy rico en historia. En parejas, en personajes, en momentos increíblemente dramáticos. Entonces, realmente, ¿por qué leer ficción histórica? Por eso, porque eh, cuando uno realmente se pone a leer sobre esos personajes, yo creo que si no supiéramos que son reales, diríamos, no, esto no puede pasar, pero sí pasó. Y tenemos muchas pruebas de que pasó y tenemos novelas que lo están narrando, eh, uno que otro documental y, bueno, como ya expliqué en otro video, pues serían increíbles para que se adaptaran a series, telenovelas o películas si las productoras estuvieran interesadas en hacer productos de calidad y no la típica comedia mexicana cómica chafa con los mismos actores de siempre. Pero bueno, ese es para el productor que no me quiere pagar los derechos de ello días. Total, eh, es impresionante, ¿no? Todo lo que hay detrás de nuestra historia y que realmente se está escribiendo cada vez más. Uno puede ir a Sanborns, puede ir a Gandhi, puede ir a Porrúa, puede buscar en Amazon. Y hay novelas de prácticamente todas las épocas de nuestro país. Está La Conquista, que por supuesto da pie a reflexiones, da pie a novelas de aventura, pues se puede contar al lado de los mexicas o de los otros pueblos indígenas, se puede contar el lado de los españoles, se puede enfocar en un personaje en particular como Malintzin o como Cuauhtémoc o como Hernán Cortés. Podemos entrar también a la Nueva España, que hay mucho que explorar ahí todavía porque no sé por qué la SEP tiende a comprimir 300 años de historia en un o dos capítulos como si uno pudiera hacer eso. Entonces, hay muchísimos personajes que sacar todavía de la Nueva España que son americanos y que deberíamos adoptar también como mexicanos.
Tenemos, por supuesto, todo el periodo de la independencia, que es riquísimo, como ya dije, en aventuras, en espías, en todos estos personajes que empiezan a destacar. Eh, o sea, uno puede ir a cualquier librería y buscar una novela así tipo Yo Díaz de Hidalgo o de Morelos y no existe. Entonces también hay oportunidades para poder escribir, pero está Iturbide. Y eh, hay diferentes novelas que abordan justamente este periodo. Por supuesto, y mi favorito es el periodo que abarca entre la consumación de la independencia y el inicio de la revolución, donde por supuesto podemos encontrar personajes como Maximiliano, como Santana, como Porfirio Díaz, pero también está Juana Cata y Matilde Montoya y Margarita Maza y todas estas intervenciones y cómo este México convulso que vive en guerras civiles va encontrando su identidad solo para caer en manos de un dictador. O sea, ese periodo para mí es el más fascinante, por eso escribo más sobre él. Y que también se puede adaptar muy fácilmente a la pantalla. Tú sabes para quién es. Y eh, es bonito escribir sobre eso porque también nos conlleva cierta nostalgia. La ficción histórica es muy raro porque nos hace sentir nostalgia por una época en la que no crecimos o que realmente no conocemos, pero que de alguna forma idealizamos. Entonces, eso es muy interesante. Y por supuesto, todo el periodo de la revolución, hablar de Madero, hablar de Zapata, hablar de Villa, hablar de Carranza y de Álvaro Obregón y de Plutarco Elías Calles, pero también de las sufragistas y también de las Adelitas y de las periodistas y de las enfermeras. O sea, ese periodo también es el periodo de la revolución. Yo creo que entre 1910 y 1930 es muy, muy rico en historias. Y bueno, el siglo XX también ha dado harto de qué hablar. Con todos estos 70 años del PRI, el 68, lo que sucede, el terremoto del 85, la crisis del 94, tenemos la muerte de Colosio, tenemos muchísimo que todavía podemos explorar como novela histórica y que yo creo que también es muy rico porque es algo que puede ser que sí hayamos vivido o conozcamos personas que sí hayan vivido todo eso. Entonces, leer una novela sobre ese periodo a veces es recordar a otras personas, recordar anécdotas de nuestros padres o anécdotas de nuestros abuelos. Entonces, la ficción histórica ya empieza a conectar diferentes generaciones y eso para mí habla del poder de las letras y el poder de la literatura. Entonces, hay opciones allá afuera para que puedan encontrar eh, diferentes obras de ficción histórica sobre México, sobre nuestro pasado, sobre nuestros personajes y luchar de alguna forma con esta invasión. Que sí, está padre leer novelas sobre otra parte del mundo, pero a veces se nos impone por todos lados porque las editoriales que no son mexicanas y siguen preceptos de Estados Unidos o de España, a veces las personas que trabajan ahí o son malinchistas o siguen estos preceptos y por supuesto esas editoriales van a preferir mover autores americanos o autores ingleses o autores europeos en general, digo, sobre todo en España. Entonces tenemos que hacer la lucha para defender la historia latinoamericana y que pueda estar en los anaqueles. Entonces no estoy diciendo que no leamos novela histórica internacional, estoy diciendo que tenemos que entender el valor de nuestra novela histórica, tenemos que leerla más, compartirla y en la medida en que hagamos eso vamos a poder lanzar esa ficción histórica al resto del mundo, así como nosotros leemos sobre, eh, digamos, reyes de Inglaterra o reyes de Francia, estaría bien que en Francia y en Inglaterra leyeran quizás sobre Malinche o sobre Miguel Hidalgo o sobre Francisco y Madero y pues que sea un poco más nivelado todo esto, porque igual ninguna historia es más importante que la otra, son historias nada más, es parte de nuestro pasado como humanidad, entonces hay que darle valor a nuestro pasado y darle valor a nuestra ficción histórica, al menos, como ya dije, al menos en papel, porque claramente las productoras en México eh, hacen productos para gente idiota.
Entonces, pues muchas gracias. Me pueden dejar aquí abajo en la caja de comentarios qué opinan ah, sobre lo que acabo de decir, cuáles son sus novelas históricas mexicanas favoritas y nos vemos en el próximo video.